no te estamos escuchando. ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, estamos presentes acá en el aula, está María Elena Lucero y está Walter Taylor, que son profes de la universidad, y está Josefina Codarini, que es la jurado alumna. Bueno, y estoy yo, que soy la profe titular de medios expresivos. Como sabés, tenés 15 minutos para hacer tu presentación. No sé si vas a tener que compartir pantalla o no, pero Sí. dale, si lo vas a hacer, hacelo, así chequeemos que funciona, digamos. Ahí va. Y si querés, probá de adelantar una diapositiva y volver. Perfecto, ahí pasa genial. ¿Listo? Sí. Rocío, Correcto. bueno, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros te vamos a contabilizar el tiempo, tenés 15 minutos. Cuando hayan pasado 10, te vamos a avisar para que vos tengas en cuenta que ya pasaron 10 minutos y que te quedan 5, ¿sí? Así podés organizarte. Bueno, cuando vos nos digas, empezamos a contabilizar y empieza tu exposición. Ya estoy cuando quieran. Dale. Bueno, lo que voy a presentar entonces es mi propuesta para el concurso docente de jefa de trabajos prácticos de las materias medios expresivos y medios expresivos 1, del área proyectual, subárea morfología, de las licenciaturas en diseño gráfico, diseño de indumentaria y textil. Lo primero que quería plantear eran algunas consideraciones metodológicas en vista de los planes de estudio de ambas carreras y de la materia en particular. Sobre el área proyectual, que se caracteriza por su carácter poético y la búsqueda de una reflexión que opere sobre el contexto material y cultural que nos rodea. En relación a los fundamentos de las asignaturas, me interesaba resaltar la parte de que se busca brindar herramientas fundamentales para expresar y comunicar ideas de manera gráfica, y también el apoyo teórico, analítico y práctico para representar figuras bi- y tridimensionales. Esto lo tomo porque va a ser una parte central en la propuesta que traigo. Y en relación a los otros contenidos mínimos de la asignatura, con los cuales yo relacionaría el contenido mínimo que nos proponen desarrollar, el de materiales, técnicas y soportes sería un contenido que debería haber estado también ya abordado, al menos de manera teórica. Quizá la práctica pueda hasta servir para integrar ese contenido también. Bueno, la bibliografía propuesta por la titular de la cátedra de Néstor Sexe, diseño.com y casos de comunicación y cosas de diseño, ya debería haber sido abordado porque va a estar relacionado con el ejercicio que propongo. Y en relación a la metodología, me basé bastante en el texto Que es un problema, cómo nacen los objetos, de Bruno Munari. La propuesta era trabajar cualidades y atributos de las formas, color, textura y materialidades, ¿no? Bueno, en relación a este abordaje metodológico o procedimental que plantea Bruno Munari, que dice que un problema de diseño tiene que estar definido muy claramente, me parecía que este tipo de contenidos mínimos serían como subproblemas a abordar a la hora de abordar un problema mayor de diseño, ¿no? Entonces me parecía interesante poder plantear un problema, que el que yo plantearía sería cómo representar en el plano objetos, texturas y materialidades tridimensionales, es decir, cómo ir de algo tridimensional a plantearlo bidimensionalmente, y que el recorrido para poder llegar a ese problema sea resolver todos estos subproblemas a través de las cualidades y atributos de formas, color, texturas y materialidades. Con una idea también de un taller en donde la idea no sea un punto de llegada rápido, sino que se pueda explorar y se puede trabajar a través de la creatividad. La distribución de los tiempos para este trabajo práctico sería una clase 0, es decir, al finalizar una clase se asignarían los grupos para empezar a trabajar la clase siguiente y se solicitarían los materiales necesarios. La clase número 1 se daría la consigna y el trabajo grupal del taller comenzaría en esa clase. Para la clase 2 habría una enchinchada grupal del trabajo realizado en la clase 1 y se empezaría a trabajar con un poco de teoría de algunos artistas referentes para tomar como ejemplo y que van a servir para el trabajo individual de taller de la clase 3 y 4. La clase 3 y 4 tiene un trabajo individual de taller, o sea, yo le destino más tiempo porque justamente va a ser los momentos de resolución bidimensional, que es un poco el eje de la materia, ¿no? De la asignatura. Y la clase número 5 sería la clase de entrega final. Ahora lo voy a desarrollar más detenidamente. Bueno,
Para la instancia grupal traigo una frase de Bruno Munari, que es que la creatividad debe reemplazar a la idea intuitiva vinculada todavía a la forma artístico-romántica de resolver un problema. Me parece interesante porque este método lo que hace es justamente plantear una serie de pasos que se corran de la idea de musa, de genio, de que hay personas que nacen como con ese don de poder resolver las cosas, y lo baja a lo práctico, que es lo que va a suceder mayoritariamente en el taller, ¿no? Bueno, la idea es que en esta clase 0, digamos, se distribuyan los grupos. Yo propongo de 5 integrantes, que es un número a ver según la cantidad de integrantes y estudiantes que haya en la cátedra. Y la idea es que se asigne a cada uno de esos grupos una categoría de materiales vinculadas al origen, cualidad, características formales y táctiles de los materiales. Se propone una serie de categorías que se puede ampliar, que serían materiales naturales, industriales, blandos, rígidos, suaves, rugosos, brillantes, transparentes, ¿no? Con la idea de que cada grupo pueda traer 10 materiales o 10 muestras de materiales de la categoría que les tocó, que les fue asignada. La clase 1 arrancaríamos con el proceso de investigación. Primero la idea es que se agrupen y se dispongan los materiales sobre la mesa. Sería interesante quizá una instancia previa donde todos los grupos dispongan los materiales en una misma mesa, en una especie de gradé, y se pueda charlar un poco entre las sincronías y las disimilitudes de estos materiales. Y que luego sí se agrupen por mesa o en el espacio que consideren para poder trabajar grupalmente con la categoría de material. Y acá propongo como 3 instancias en las cuales en la primera se intercambia en torno a las cualidades cromáticas, matéricas, económicas y formales, o sea, más que nada formales. En la segunda se puedan detener en la noción de huella que propone Néstor Sexe en relación a las propiedades que están inscriptas en esos materiales, o sea, las propiedades significantes de esos materiales que van a aportar sentidos y que van a hacer que la elección de esos materiales influya de determinada manera a la hora de utilizarlos en el diseño, ¿no? Entonces vamos con una primera parte más formal, una segunda que habla de los sentidos en relación al texto de Néstor Sexe, y una vez resuelto ese análisis, la idea sería que los estudiantes puedan pensar o proponer con qué herramientas o con qué materiales se pueden representar en la bidimensión todas esas cualidades que fueron analizadas previamente, ¿no? Con la idea de que sea lo más amplio posible, que haya mucha variedad y que puedan proponer no solo soportes convencionales, sino que también piensen en soportes no convencionales. Entiendo esto porque es una materia cuatrimestral que además es del primer año, entonces me parece interesante que los estudiantes que vienen de una escuela secundaria, donde la mayoría de las referencias están como atravesadas por el algoritmo, puedan permitirse utilizar los materiales de otra manera, puedan permitirse correrse un poco de lo convencional. Y por último, la idea es que se realice un registro fotográfico o audiovisual de ese proceso y de los materiales que trajo cada grupo, con la idea de que haya luego una enchinchada en la clase número 2. Esta enchinchada va a depender de los tiempos de las cantidades de clases, digamos, que finalmente se destina a este ejercicio, ¿no? Puede ser un enchinchado donde se aborden casos paradigmáticos, o sea, algunos que por algún motivo en particular sea necesario trabajar grupalmente o debatir grupalmente, y en el caso de que haya que reducir un poco la cantidad de clases destinadas al ejercicio, se cargarían a la plataforma de la cátedra cada uno de estos registros para que estén disponibles tanto para los profesores como para los estudiantes. La clase 2 se van a abordar ejemplos de referentes que trabajen obras volumétricas, porque la idea es que con estos materiales construyan algún objeto en volumen. Y acá hice una salvedad en la cual daría ejemplos distintos para la licenciatura en indumentaria en textil que para la licenciatura en diseño gráfico. Para la licenciatura en indumentaria vuelvo a Sexe y tomo la frase de que diseñar un vestido es diseñar un cuerpo, entonces los materiales y los volúmenes, las obras volumétricas que se elijan van a tener que hablar del cuerpo, así sea en ausencia. Y también que sean artistas que puedan abordar acervos culturales o tendencias actuales, ¿no? Ya vamos a ver algunos de los artistas que desde la actualidad recuperan algunos saberes que son ancestrales y domésticos. Estos 4 artistas que voy a mostrar acá
también tienen la cualidad de que 2 de ellos pasaron por la Universidad Nacional de Rosario, o sea, hicieron sus estudios acá. Y son artistas locales, regionales, nacionales. Me interesa justamente por esto de las referencias mediadas por el algoritmo. Si estamos pensando en un perfil de diseñadores que piense el diseño desde lo local o lo territorial, que los referentes que vean sean referentes nacionales, locales o regionales. Bueno, también estos 4 referentes en particular tienen como variedad de formas de presentar los esquemas de color, tienen variedad de maneras de plegar, de inflar, de producir con lo textil, de teñir lo textil y de presentar el cuerpo en presencia o en ausencia en algún momento. Y los ejemplos que abordaría para diseño gráfico le pondría un poco más de énfasis a otros materiales que no sean únicamente textiles, y también pensando que el diseñador va a diseñar mayoritariamente para soportes planos, ¿no? Si bien también va a estar lo volumétrico presente como soporte, la mayoría van a ser en el plano. No dejaría de lado textiles, porque también van a ser soportes para trabajos que puedan encargarse diseñadores, pero sí agregué como esta idea como de ensamblaje en papel con estudio guardabosques, o de estos objetos de Chiliro que trabaja con materiales encontrados y también un poco con la idea de ensamblaje. Renata Minoldo no solamente trabaja con textiles, sino también con objetos o con materiales más maleables, también por eso la traje. Y la idea es que veamos de qué manera estos artistas representan bidimensionalmente estos volúmenes, ¿no? O cuáles son las representaciones bidimensionales que trabajan estos artistas. Por una cuestión de tiempo voy a abordar los ejemplos del diseño de la licenciatura en diseño, indumentaria y textil. Rocío, perdona que te interrumpa, pero ya pasaron, no sé. Excelente, me quedan 5. Gracias. Sí. Bien, este sería el estudio de Renata Minoldo. Me interesa traer la foto del estudio porque acá vemos un poco ese desarrollo de búsqueda de materiales y recursos. También me interesa porque ella lo que hace es mostrar este proceso y hace estos catálogos en donde va probando los diferentes materiales. Se podría trabajar la noción de cesía aquí también, y de variedad de soportes. Manuel Brandaza también hace lo mismo a la hora de dibujar sobre hace esgrafiado sobre barro, donde el material también aporta algo de sentido aquí, o hay algo de la huella muy presente. Y Marta Minujín, que tiende a representar el mismo motivo de variedad de formas con variedad de técnicas, como por ejemplo el collage o la tinta y la fibra sobre diferentes papeles. El trabajo práctico propiamente dicho, de instancia individual, o sea, ya presenté la instancia grupal, esta sería la instancia individual. Tomando la idea de que un objeto diseñado es un objeto narrado, la idea sería que seleccionen 3 de los materiales expuestos en la clase, tanto por el grupo que les tocó como por otros, y traiga construido para la clase siguiente un objeto volumétrico, experimental y abstracto, o un objeto volumétrico textil para la licenciatura en diseño de indumentaria. Y teniendo en cuenta la investigación grupal realizada en la primera parte de la instancia grupal del ejercicio, que realicen 4 láminas con representaciones bidimensionales descriptivas del objeto. Las pautas propuestas serían que esas 4 láminas tengan un tamaño mínimo a 3 y máximo a 2, que los soportes sean elección, uno de los soportes deben ser no convencional y una de las representaciones puede ser realizada de manera digital, y que haya un recorrido por los materiales y técnicas de representación, que sea lo más abundante y creativo posible. Las clases 3 y 4 se desarrollarían en taller y el rol del JTP sería como ir interactuando con el trabajo ahí en vivo y con los procesos de trabajo ahí presentes, digamos, ¿no? Y por último, en la instancia de entrega final, está la posibilidad de una enchinchada de las láminas y exposición de objetos, sería como un proceso bastante rico, y si no, si estamos acotadas de tiempo, la idea es que se entregue una carpeta con las láminas y fotografía del objeto y que luego se haga una devolución. Los criterios de evaluación propuestos serían que las láminas den cuenta del desarrollo de procesos experimentales creativos durante el proceso proyectual, un poco ligada a esta idea de Bruno Munari de la creatividad
en oposición a la idea. La presencia de materiales y técnicas múltiples en las distintas láminas y las posibilidades que ofrecen estos materiales, o sea, que realmente haya una búsqueda en donde hubo un descarte posible, pero que esa búsqueda esté documentada. Y la toma de decisión en relación a las huellas de los materiales, o sea, esos materiales van a estar mediados por las huellas que ya hablamos de Néstor Sexe, y que haya como que el estudiante pueda dar cuenta de por qué eligió esos materiales, de qué manera las huellas están inscritas en esos materiales. Bueno, este sería el fin de la propuesta. Muchas gracias. Bueno, justo los 15 minutos ahí. Bueno, gracias por la presentación. Yo te quiero preguntar, en un momento vos nombrás algo en relación a mi programa y nombrás a Munari y a Sexe. ¿Podrías explicar de dónde los tomaste o esto que nombrás del programa, de dónde sale? Lo que nombro del programa es, o sea, todo lo que le tomé en relación a las consideraciones metodológicas fueron de la lectura de los programas de licenciatura en diseño gráfico y diseño textil, y en particular los textos que proponés vos fueron del concurso que está subido a YouTube. O sea, me pareció interesante que la propuesta se desarrolle en relación a la propuesta del titular. Esa es. Está bien, está bien. Bueno, me parece que fuiste muy clara en este desarrollo, que pudiste cumplir con las dos instancias que se proponían de una instancia grupal y de una instancia individual. Y también que pudiste ser muy clara en esto, ¿no? Cómo se organizaría esto temporalmente, cuáles son los criterios de cada actividad. Quisiera preguntarte en relación a los referentes, si bien vos lo explicaste, digo, si podés contarnos cómo pensás el uso de los referentes dentro de la clase, ¿para qué, no, los convocás? Bueno, me parece que la idea de la ausencia de referentes da como una sensación falsa de libertad, dentro de la cual esa libertad puede ser paralizante, ¿no? Sería un poco para orientar por un lado, y por otro lado, que bueno, retomo un poco lo que ya dije, pero como profesora de secundaria veo que los adolescentes durante la educación secundaria están demasiado mediados por las sugerencias de los algoritmos de las redes sociales. Entonces me parece que si las redes sociales están proponiendo algunas referencias visuales, que por más que no sean de artistas, influyen a la hora de crear, desde una universidad pública radicada en Rosario tenemos que tener una visión de poder proponer diseñadores locales, no solo rosarinos, sino pensados desde lo regional. Me parece como una apuesta política y que también va a política en el sentido de cómo pensamos la educación, ¿no? Desde la Universidad Nacional de Rosario, y también que la presentación de referentes va a influir en cómo se piensa el ejercicio, ¿no? Entonces, un poco orientar desde lo visual a cuál serían algunos posibles puntos de llegada de la construcción de ese objeto. Gracias. No sé, María Elena y Walter, si tienen preguntas, o Josefina. Sí, Rocío, muy prolijo, digamos, tu derrotero. Un poco mi pregunta tiene que ver con lo que te planteó Virginia recién respecto a los referentes, porque, bueno, claramente vos mostraste casos de artistas reconocidos. ¿Cómo pensás vos ahí la implementación de lo funcional o la funcionalidad, pensando también que estamos frente a carreras de diseño y que van a ser objetos que van a tener un rol determinado, ¿no?, en la vida cotidiana? Bien, en relación a eso estuve viendo como el resto de las asignaturas y pensaba que al estar trabajando a partir de medios expresivos me parece interesante que sea una instancia donde puedan experimentar bastante, digamos, ¿no? O sea, quizá no necesariamente ahora o en el ejercicio que propongo la funcionalidad esté como en primer plano, sino la exploración de esos materiales que después, más adelante, en el resto de las materias o en otras instancias, sí van a poder pensarse más en lo funcional del diseño. Pero me parece que para poder llegar a esa instancia con una pluralidad de posibilidades, es necesario que haya esta instancia como un poco más creativa en un primer año, ¿no?, de la carrera. También los artistas que elegí son diseñadores también. O sea, Renata Minoldo diseña ropa, Manuel Grandazzo también diseña ropa, Jessica Trostman
es diseñadora de indumentaria, estudia guardabosques, son diseñadores que también llevan no solo a lo volumétrico, sino a lo bidimensional, lo que realizan. Creo que el único que no realiza diseño que serían Marta Minujini y Omar Gilito, pero el resto sí. Con respecto al uso del referente, que vos decís que lo considerás necesario porque sería de algún modo, vamos a utilizar alguna palabra que no la usaste vos, pero bueno, encauzarlos dentro de un paradigma artístico determinado, o sea que para sacarlos de el atravesamiento ontológico que tienen por las redes, digamos que es internacional, etcétera, vos lo estás pensando como un ejemplo que lo mostrarías muy previamente a la producción de estos trabajos, como una presentación previa, una presentación en el mientras tanto, ¿cómo sería? Yo lo pienso previamente. Me parece que la ausencia de referentes, sobre todo en un primer año, más que nada, como que sería hasta un poco paralizante, digamos, ¿no? Dependiendo del tiempo que tenga, la idea podría ser como aumentar un poco más las referencias. Yo acá las acoté bastante, intentando ser paradigmática por una cuestión de tiempos, pero me parece que son habilitadoras las referencias. Siempre el trabajo de taller va a ser que si alguien tiene alguna inquietud en particular, uno le pueda como ir presentando referentes más vinculados a esas inquietudes, ¿no? Pero me parece que una pluralidad de referencias es habilitante. Y por ahí un parecer mío, ¿no? Pero ¿no considerás que al entrar a la universidad debería ser paralelizante? Entrar en la universidad. No, el introducirse en el pensamiento universitario, en la universalidad de las cosas, no debería ser paralizante de algún modo, porque incluso Minujín y todo esto que vos estás produciendo están como en la ruptura de los referentes, justamente, construyendo. ¿Por qué citar a los que hacen la ruptura del referente para referenciarlos? Entonces, ¿no hay algún atributo interesante para trabajar sobre la paralización en los primeros años? Obviamente, vos te lo guardás en la manga, que en el mientras tanto van apareciendo como parte de la discusión, en vez de dogmatizarlos en una impronta previa. Lo que vos estás sugiriendo entonces es que no se presenten de antemano en el ejercicio, sino que el ejercicio se dé de manera libre y que después, en el caso de que aparezca esa paralización... No sería la palabra libre, no sería la palabra, porque vos estarías diseñándolo. Sí. Estás teniendo como un proceso que el enriquecimiento de estos conocimientos se vayan produciendo en un entre con los estudiantes. Digo porque es un tema muy interesante, pero que nos atraviesa en estas nuevas lógicas, porque en definitiva la utilización de los referentes a través de la web o los nuevos referentes que uno les pone como si fueran garantía de estar bien, digamos, estos ejemplos, son otro tipo de invasión ontológica todavía en ese inicio. Entonces, uno está conduciendo, de algún modo, el resultado que va a esperar. Sí, puede ser. De todas maneras, yo no creo que sea neutral la ausencia de referentes. No, por eso digo, en el lugar en que uno lo pone, ¿cuándo lo pone? Si al principio o al final. No obstante, digamos, me pareció muy buena la presentación y la construcción de ese ejercicio, pero incluso hasta en las citas de Sexe, que son muy pertinentes, pareciera que justamente es como en esto de que es diseñar un cuerpo, es como que no hay un referente, ¿no es cierto? Que hay una cosa que está más en el vacío, en la persona que lo va a habitar el diseño, más que en el imaginario previo. Sí, que tiene que ver con la experimentación misma. Claro, entonces claro, que es como caer casi en la experimentación del cuerpo, más que de las telas o de los diseños. Sí. Bueno, nada, retiro porque es muy interesante el planteo. Podríamos ir conversando un montón, pero se nos van los tiempos y yo no quiero dejar de preguntarte concisamente cómo pensás vos tu rol como JTP dentro de la cátedra, cuál sería tu vínculo con las y los estudiantes y con el equipo docente. ¿Qué podés decirnos como cortito, ahí como para que nos quedemos con eso? ¿Cómo te estás pensando vos? Yo creo que la relación con los estudiantes tiene que ser como bastante cotidiana y constante, de consulta, o sea, me imagino
pragmáticamente como pasando por las diferentes mesas, viendo cuáles son las necesidades, las inquietudes, los procesos, intentar ver si es necesario acercar un referente o no. Y con la titular de cátedra, bueno, justamente un poco lo planteé ahí en la presentación, es intentar pensar ejercicios prácticos dentro de la visión de la cátedra, ¿no? Que haya una ida y vuelta en ese sentido. Bueno, gracias, Rocío. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.